Como es de costumbre, cada año por estas fechas se realiza un video con la temática del terror. El año pasado se realizó un top de las criaturas más aterradoras de todo el universo de Berserk, en el cual incluimos apóstoles, seres del intersticio y dioses. No obstante, después de haber pasado ya un tiempo, es momento de regresar con un top similar, pero en esta ocasión solo tomaremos en cuenta a los apóstoles. Este no será un top de quiénes son los más poderosos, puesto que ya existen miles de videos en la plataforma con dicha temática, y para serles sinceros no cambiaría mucho el orden. Antes de iniciar, quiero aclarar algunas cosas. Número 1. El orden de cada puesto estará basado en su nivel de amenaza, lo cual vendría siendo el daño colateral que estos pueden provocar. Y número 2. Se tomará en cuenta la personalidad de cada uno de ellos, esto con la finalidad de si son capaces de ejecutar ciertas acciones, tanto de manera directa como indirecta. Entonces, con esto en mente, quiero presentarte a los que son, en mi opinión, los apóstoles más peligrosos de todo el universo Berserk. Como siempre, antes de comenzar, te invito a que dejes tu like, ya que eso es muy importante para que el algoritmo nos tome en cuenta, y suscríbete para más contenido relacionado a Berserk. Sin más preámbulos, empecemos. De apariencia algo grotesca, el apóstol bestia, también denominado como el apóstol perro, es un personaje bastante peculiar por varios motivos. Su primera aparición sucede en el capítulo 93, titulado como Armamento, al ser casi atropellado por una carreta que pasaba por ahí cerca, mientras este seguía el rastro de la maldad. Este apóstol, a través de su increíble olfato, seguiría el rastro de Guts y de Casca, quienes habían convertido en sacrificios hasta la cabaña del herrero Godo. Como lo habíamos dicho en un inicio, su apariencia es algo inquietante, y qué decir cuando esta cambia abruptamente una vez libera su forma demoníaca, teniendo ahora la apariencia de un perro bulldozer. Exceptuando su gran olfato, este termina siendo un apóstol muy débil, siendo este ser el primero que Guts elimina con la espada matadragones, comenzando así el inicio de una larga carnicería. Pero lo cortés no quita lo valiente. Si bien el apóstol bestia no significó una gran amenaza para el protagonista, es algo inquietante que un ser con su aspecto pueda encontrarte desde el otro lado del continente, si con ello puede calmar su apetito por carne humana. Como dato curioso, este personaje tendría una aparición especial en el anime de Berserk 2016, contando con un trasfondo más interesante a lo visto en el manga, el cual sería escrito por el mismo creador de Berserk, Kentaro Miura. Tal vez para algunos este puesto puede ser un poco polémico, si bien Zod es uno de los personajes más poderosos del manga. El mismo tiene ciertos códigos, por decirlo de alguna manera, que lo bajan a algunos puestos. Por ejemplo, su deseo de solo pelear contra aquellos que representen un desafío digno. Sin duda alguna, Zod es una bestia en toda la extensión de la palabra, pero es un apóstol más civilizado como lo son los integrantes de la nueva banda del halcón, quienes no asesinan por placer alguno, excepto este sujeto. Zod está un puesto más arriba, ya que su leyenda como el guerrero inmortal deja helado a cualquier mercenario con solo escuchar su nombre. Posiblemente este sea un personaje desconocido para la gran mayoría, teniendo su primera aparición en el juego de Berserk Millennium Falcon para la PlayStation 2 y siendo uno de los antagonistas de este título. Charles es un apóstol que no debe ser tomado a la ligera. Charles
se crió en el seno de una familia noble. Sus días rebosaban de alegría junto con sus seres queridos, pero lamentablemente un incendio destruyó su hogar, matando a sus padres en el proceso. Charles, herido y debilitado, se aferra a un Behelit junto con su hermana, quien al igual que él logró sobrevivir el terrible accidente. En eso la mano de Dios aparece para ofrecerle un trato a cambio de un sacrificio. Al regresar al mundo físico, Charles recupera su hogar a través de sus nuevas habilidades. Sin embargo, desconoce cuál fue el precio que dio a cambio. Durante los acontecimientos del videojuego, Guts llega a la mansión del apóstol, quien, furioso por haber entrado a su hogar sin permiso, comienza a torturarlo a través de varias ilusiones, las cuales llevaron al límite a nuestro héroe. No daré más detalles para que tú mismo puedas conocer a profundidad esta gran historia. Charles se encuentra en este puesto tan alto ya que es lo más cercano a enfrentarte a tus demonios internos, al puro estilo de videojuegos como lo es Silent Hill. Como pequeño spoiler, una parte de la trama abarca sobre la culpa que siente el protagonista por la muerte de los miembros de la banda del halcón. Y pues bueno, este personaje, a través de sus poderes, los traería de vuelta a la vida. No obstante, aunque en esencia tengan el mismo parecido, la misión de esta banda del halcón es acabar con la vida de aquel hombre que en el pasado juró vengarlos. ¡Ay, el Conde Babosa! Un personaje de lo más memorable y la muestra de que Miura quería hacer algo más que solo una historia de sangre y sexo. El Conde no solo es un villano malvado, sin más, conocemos su historia, la razón por la cual este se volvió un apóstol, y vemos su mala relación con su hija, una historia trágica de alguien que le vendió su alma al diablo. Su conflicto con Guts nos muestra su lado más ruin y malvado, así como al mismo tiempo conocemos el trasfondo de este personaje. El varón es sumamente fantástico y su participación además se remonta desde la Edad Dorada. El personaje mató a varios miembros de la mano de Dios personalmente, cosa que hace más poético su cacería a manos de Guts. Pese a este no saberlo, Guts vengó a sus compañeros caídos. Pero bueno, ahora en cuanto a su combate con Guts, pues me encanta. Es fantástico en todos los sentidos y termina teniendo una construcción increíble, con un Guts llegando hasta la ciudad y declarándole la guerra al conde, arrojándole la cabeza de aquella mujer que había sido decapitada, para luego ir conociendo cada vez más de él y enfrentando a sus esbirros. Parecen etapas de videojuegos, primero el subjefe para luego pasar al jefe final. La batalla final rebosa de épico hasta por lo blanco del ojo, una criatura enorme y grotesca. Vemos a Guts dándolo todo, hasta haciendo cosas sucias como usar a la propia hija del conde, Teresia, para joderle. Y Dios, qué clímax, con Guts decapitándolo con su matadragones, sosteniéndolo con sus dientes y la activación del Behelit, apareciendo así por primera vez la mano de Dios, mismos que le propusieron salvarle, si es que éste sacrificaba a su hija, demostrando un último momento de humanidad, prefiriendo morir y sufrir para siempre en el tornado infernal antes que sacrificar a la persona que más aprecia. Nah, de los personajes más memorables de Berserk, carajo, el conde es God. Siendo el primer antagonista presentado en el primer capítulo del manga, el Varón Serpiente fue un apóstol que gobernaba Koka de facto con una dictadura y terror absoluto. Residía en el castillo de la ciudad, exigiéndole al alcalde sacrificios y dinero a cambio de no volcar su malicia sobre todos los residentes. En ambas adaptaciones, tanto anime como manga, se le muestra al varón como un ser de naturaleza tranquila. Sin embargo, a través de esa mirada fría, se esconde la verdadera naturaleza de este demonio, quien se deleita con el sufrimiento humano, omitiendo detalles como su obvia inspiración al conde Drácula y ciertos tintes al villano de la primera película de Conan. El Varón Serpiente es un apóstol de naturaleza maligna que se burla y desprecia significativamente al ser humano,
viéndolo como una raza inferior a ellos. Lo más aterrador de todo este asunto no es esa forma de pensar del personaje, que si bien es alarmante, es su deseo por provocar caos lo que lo vuelve alguien muy peligroso. Además, como detalle extra, su rango de varón es un título que se autoimpuso él mismo, siendo una declaración de intenciones de cómo el sistema construido por el hombre no significa nada para tipos como él, quienes son capaces de tomar ciudades enteras sin que nadie pueda oponerse. Rakshas es un personaje peculiar, proveniente del clan de asesinos los Pakiraka. Rakshas es un apóstol con el cual se debe andar con cuidado. Entrenado en el arte del asesinato, el apóstol se especializa en hacer desaparecer su presencia y fundirse entre las sombras. Se caracteriza por utilizar una tenebrosa máscara de 3 ojos y tener el cuerpo totalmente cubierto por una especie de sombra negra. En la nueva banda del halcón, su tarea principal es acabar con aquellos que van tras la cabeza de Griffith, puesto que él desea tenerla para él mismo. Después de la respuesta de Riker al rechazar la invitación de Griffith, la ira de Locus no se haría esperar, mandando a su mejor elemento para acabar con la vida de aquel insolente. Es en esta pelea de Riker con la ayuda del príncipe Silat donde se logra apreciar lo peligroso que es este demonio de las sombras. Durante esta confrontación vemos lo difícil que es lidiar con un apóstol de esta naturaleza. Se necesitó formar un equipo coordinado por el príncipe Silat, los Tapasa, y de una estrategia para vencer a Rakshas en su mejor elemento, la oscuridad. Y sin embargo, a pesar de todo esto, la balanza poco a poco estaba a favor del apóstol. Se necesitó de la intervención de un maestro de las artes místicas como lo es Daiva para ganar el tiempo suficiente e iniciar el plan de huida. No obstante, Rakshas no les pondría la cosa para nada fáciles, si no fuera por el ataque sorpresa de Riker, quien tomó por desprevenido a Rakshas. La historia hubiera sido una muy diferente. De Wilde se ha hablado harto y tendido. Es increíble cómo, en una obra llena de personajes depravados, asesinos y monstruos, Wilde siempre se destaca como uno de los peores, capitán de los perros negros y la fuerza más brutal del ejército de Midland, liderando una legión de condenados y prisioneros bajo el lema de placer y satisfacción. Para Wilde, nada es sagrado, todo puede ser profanado y devastado, todo bajo su deseo. Su forma de luchar es brutal, y poco o nada le importa la vida humana, solo le importa su propio goce y supervivencia. Su forma apóstol representa muy bien esa naturaleza bestial que posee, y su combate con Guts es de los mejores de toda la obra, brutal e intensa, y extremadamente gráfica. Guts demostró aquí que era capaz de derrotar a un apóstol. Vemos hasta dónde es capaz de llegar por su amor por Casca. Pero creo que de las cosas que más me gustan de este personaje es como él mismo es capaz de llevarse consigo la esperanza de todos al tomar a Griffith y mostrarle a todo el mundo la realidad que la banda del halcón ignoraba. Wilde es como un tornado que destruye todo lo que toca y simplemente deja pudor y horror por donde sea que vaya. Uno de los villanos más ruines, no solo del manga, sino que de la ficción en general. Ese es Wilde. Rosine es una joya de personaje. No miento al decir que es de mis personajes favoritos de todo el manga, y su papel antagónico en el arco de los niños perdidos fue magistral, con un montón de elementos que la hacen un personaje complejo, una niña que solo quería escapar a un lugar mejor, vivir tranquila y que creía en las hadas. Tal así que terminó convirtiéndose en una a través de un siniestro método. Introducida en la Edad Dorada, su papel como amiga de Jill y enemiga de Guts la pone en una tesitura interesante para el lector. Si bien con el conde tuvimos la historia de Teresa,
iglesia, ahora la cosa iba más conectada con Guts, quien protegió y llegó a conocer y apreciar a Jill. Y vemos la historia de este apóstol a través de la perspectiva de su amiga, así como vemos su relación con la misma. Siento que aquí se dan conversaciones súper interesantes sobre los caminos de cada uno y qué depara el futuro. ¿Vale la pena sufrir en una cruda realidad o es simplemente más fácil dejarlo todo y escapar a un paraíso? Pero Jill aprenderá que no hay paraíso a cual escapar. Es en el arco de los niños perdidos, donde veríamos varias de las cosas más brutales de toda la obra. El retorcido paraíso de Rosine, carente de moral y respeto por la vida. Su combate final con Guts es por lejos de los mejores de todo el manga. Una batalla súper intensa, con un oponente extremadamente poderoso y rápido, con varios de los paneles más espectaculares de Guts y brutales, dicho sea de paso. Es que en serio, varios de los momentos más ruines y repugnantes están mezclados con otros de los momentos más humanos e introspectivos del protagonista. Y qué decir de Rosine, quien posee un desarrollo y conclusión fantástica, conmovedora y muy triste, así como enternecedora. Pese a todo, al final, al menos puedo ver una hada real. Para mí, de los mejores apóstoles de toda la obra, y mi favorita personal. Perteneciente al juego de Dreamcast y siendo uno de los principales jefes finales a vencer, les presento a Nico. Posiblemente sea el personaje cuya intención no sea hacerte daño, no obstante, la influencia de sus poderes lo hacen alguien de quien temer. Como lo habíamos mencionado al inicio, Nico es un personaje exclusivo de un videojuego, cuya historia es canónica en la obra original escrita por Kentaro Miura. Según se nos cuenta a través del personaje de Erisa, una monja del pueblo donde reside este personaje, Nico era un niño sencillo, quien a pesar de sufrir varias carencias, eso no era impedimento para seguir siendo feliz. Lamentablemente, un horrible invierno azotó en su aldea. Las cosechas fueron muy pobres en aquel momento. Nico, cansado y hambriento, pidió ayuda en la iglesia. Lamentablemente, Erisa no lograría escucharlo debido al ruido de las campanas quienes recitaban el año nuevo. Este acto desembocó en la muerte del joven, quien en sus manos sostenía un Behelit. En la historia principal, tras salvar a una viajera circense llamada Rita de unos bandidos, Guts, Casca y Puck deciden descansar en el pueblo más cercano. Cuando llegan a dicho lugar, notan cómo existe una extraña enfermedad que transforma a las personas en una especie de zombie a través de una planta llamada mandrágoras. Más adelante, el gobernante de la ciudad, llamado Balzac, llegaría a un acuerdo con el protagonista, quien le encomienda la misión de buscar el corazón del gran árbol, con la finalidad de buscar una cura para esta terrible plaga, con la promesa de que si tiene éxito, promete curar la locura de Casca. Curiosamente, al llegar al origen de la plaga, Guts se da cuenta que el creador de la plaga sería nadie más y nadie menos que el mismo Nico, quien aparentemente se terminó convirtiendo en un apóstol. Nuevamente, tal vez sea el único ser en este top que no quiera hacerte daño, pero estamos hablando de cómo sus poderes, de manera directa como indirecta, puede propagarse e infectar a miles de personas, pasando desde pueblos, ciudades e incluso un continente entero. ¿Qué pasaría si uniéramos la retorcida mente de Wild y el nivel de amenaza de esparcir una plaga zombie como lo fue en el caso de Nico? Como resultado, tendríamos al temible emperador de los Kushan, Ganishka. Conocido como el emperador del terror, Ganishka fue un poderoso gobernante del imperio Kushan, quien regía con una soberanía absoluta, ejecutando a todo aquel que se lo oponía. Si bien era un apóstol, él mismo se opuso a la misma mano de Dios.
al autoproclamarse el dios del nuevo mundo. El emperador no solo contaría con un vasto ejército repleto de guerreros, asesinos, magos y criaturas sobrenaturales, con el cual ha podido someter a una gran cantidad de pueblos y ciudades enteras. Inclusive, dentro de su mismo país, es sumamente temido por el gran poder e influencia que éste tiene. La lista sobre los actos atroces que ha cometido el apóstol son innumerables, desde raptar mujeres para ser embarazadas, a experimentar con ellas para crear a su temible ejército de demonios Daka, hasta destruir la capital de Windham, convirtiéndola en una ciudad gobernada por el terror y donde los monstruos acechan en la oscuridad. Muy parecido al juego de Bloodborne. En resumen, Ganishka, por miedo a ser superado por Griffith, se convirtió por unos segundos en el apóstol más poderoso de todos los tiempos, Shiva, el dios de la destrucción. En este estado su apariencia cambia abruptamente, teniendo la forma de una torre con dos patas que se extendía más allá de las nubes, contando además con una multitud de extremidades. Sus nuevos poderes no solo se limitan a su colosal tamaño, teniendo la capacidad de escupir fuego a través de sus diferentes rostros que conforman su nuevo cuerpo. También tiene el poder de crear vida a través de los muertos que dejaba con sus pisadas. Desde los cadáveres nacen pequeños seres con la apariencia de su rostro, los cuales nombra como flores rojas. Esto en alusión a los enormes charcos de sangre que dejaba con sus pisadas. Muy pocos personajes hasta este punto de la serie serían capaces de hacerle frente, si bien se necesitó de un vasto ejército conformado de humanos y apóstoles y de la intervención de Skull Knight para poder detenerlo. La verdad es que solo bastaba con que el mismo Griffith hiciera todo el trabajo. No obstante, de haberlo hecho por sí solo, sus planes se verían claramente afectados. Puesto número 1 para Ganishka, el falso dios de la tierra. Y bueno, amigos del internet y fanáticos de Berserk, como siempre no olvides suscribirte si te gusta el contenido, déjame tu like y un comentario, ya que con eso me ayudas bastante para que el algoritmo recomiende el contenido. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuevos videos y sígueme en todas mis redes sociales. Un gran saludo y mil gracias a los miembros del canal por brindarme todo su apoyo en cada video que hago, manteniendo nuestra llama aún encendida. Si deseas formar parte, te invito a darle clic al botón de unirse. Al hacer esto, tendrás contenido exclusivo como anticipado. Por último, mando un saludo especial al amigo Jacob y a Charlie por apoyar el canal con sus superchats y membresías para el canal. En serio, muchísimas gracias. E igualmente muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Nos vemos muy pronto. Lean Berserk y buenas noches.